Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Gómez Dorado. En esta oportunidad realizaré un video expositivo mediante cuatro temas principales de la educación. Inicialmente, en la primera imagen, hablamos de una política educativa que pues nos hace referencia que va más allá del acceso a una educación consentida. En esa oportunidad, decimos que en Colombia la educación ha avanzado en cobertura, pero aún hay una gran brecha en entre quienes tienen el acceso a la educación de calidad y quienes no. No basta con tener escuelas abiertas, es necesario que sean espacios donde los niños y jóvenes realmente aprendan y sientan motivados para continuar su formación. O sea, aquí nos habla de que hay estudios macros, estudios modernos, contemporáneos, en donde se ve evidenciado esta brecha que existe entre el acceso a la educación. O sea, un acceso que en sí debería ser equitativo, igualitario para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, y pues también se sintetiza en que es necesario ejercer una pedagogía que obviamente los niños la absorban y que se incentive, digamos, ese proceso de formación. Seguido de ello, hablamos de una educación rural, en donde se basa en el conocimiento, en el que pues el conocimiento también es la raíz. Nos dice que en zonas rurales la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, es un punto de encuentro, un refugio y muchas veces la única oportunidad para un futuro mejor. Sin embargo, hay muchas barreras, falta de docentes, materiales desactualizados y poco acceso a la tecnología. En este caso hay que tener claro que en las zonas rurales hay un abandono muy marcado en diferentes territorios por parte de los órganos gubernamentales, de los entes gubernamentales. Abandono de que se ve evidenciado en los establecimientos para recibir la educación, los implementos básicos como los computadores, hasta los mismos pupitres que realmente algunos centros educativos no los tienen, algunos niños reciben sus clases en el piso, entonces son temas que, o sea, es algo complejo de que se deben tratar de una manera pronta y de una manera pues claramente transparente, porque es que para nadie es un secreto que nuestro territorio está impermeado de corrupción. Entonces, o sea, es un llamado, más que un llamado, es algo fundamental que se le debe brindar a nuestros jóvenes. Entonces, hay cierta. Sí, también se le podría llamar cierta brecha entre las entidades rurales como las urbanas, porque las urbanas, si bien tienen unas facilidades más asequibles a los mecanismos, a las estructuras, a los establecimientos educativos, mientras que claramente el sector rural en algunas oportunidades no los tiene en la gran mayoría. Claramente aquí entran aspectos principales como lo es el conflicto armado, el desplazamiento forzado, o sea, son problemáticas de que se ve también relacionada con ese abandono de las entes gubernamentales, pero pues realmente, o sea, es algo de que se debe realizar un estructuramiento y diferentes dinámicas para poder solventar esas diferencias en ese aspecto. Seguido de ello, hablamos de la educación y construcción de paz, en donde nos hace referencia a aprender a sanar juntos. Ay, me pasé a la última, pero pues bueno, sigamos el hilo, ahorita me devuelvo un poco. Entonces hablamos de que después de años de conflicto, la educación debe convertirse en un puente hacia la reconciliación. No se trata solo de enseñar historia, sino de ayudar a las nuevas generaciones a comprender lo que pasó y darles herramientas para construir un país diferente. La escuela es un espacio donde podemos aprender a resolver conflictos sin violencia, a valorar la diversidad y a trabajar juntos para un futuro mejor. En esta oportunidad que nos dice, o sea, yo soy fiel creyente de que en las escuelas, en los bachilleratos se deben ejercer materias que realmente eh, se consideran importantes para los jóvenes en dar ese paso del bachillerato a la universidad. O sea,
que sean conscientes de la importancia que tienen para ejercer el voto, que sean conscientes de los mecanismos de participación ciudadana, que sean conocedores de su historia, de su territorio nacional como es Colombia, que sean que sepan discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo en manera de decisiones políticas, porque si bien, o sea, son cosas de que realmente son importantes y que como jóvenes se deben o nos debemos, digamos, perpetuar en ello, tener conocimiento, aportar, decidir. Entonces, son diferentes mecanismos que se deben manejar en nuestros bachilleratos, o sea, no solo enseñar materias que si bien, o sea, todo el conocimiento considero que es importante, pero digamos para dar ese paso, ese, o ese salto de calidad, se deben ejercer materias, en este caso, o diferentes conocimientos que sean importantes para ese proceso que continúan después del bachillerato, de la escuela al bachillerato, así en consecuencia. Bueno, en la antepenúltima presentación hablamos de la educación de género, donde nos dice que la escuela debería ser un lugar donde todos y todas tengan las mismas oportunidades. Pero la realidad es que muchas niñas y mujeres jóvenes siguen enfrentando desigualdades. En comunidades rurales, muchas niñas abandonan sus estudios por tareas domésticas, embarazos tempranos o porque simplemente no se espera que sigan estudiando. Entonces, en este caso, yo considero que se debe manejar mecanismos o dinámicas de educación sexual, de, de darle la importancia que se debe a la educación, o sea, de que los jóvenes comprendan que están en un proceso que es vital para su proyecto de vida, para el ejercicio que quieren realizar a futuro. Entonces, son cosas de que realmente se deben implementar de manera pronta, de manera conjunta con la comunidad, los entes gubernamentales y diferentes entidades que realmente quieran aportar a estos obstáculos que se pueden presentar en el proceso de formación de los jóvenes. Para realizar una reflexión final de esta presentación, entonces es que tengamos consciente de que en Colombia la educación es mucho más que un derecho. O sea, ya que es la esperanza de muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que sueñan y quieren un futuro mejor. Anteriormente hablábamos de las brechas y diferentes percances que se presentan en estos procesos de formación. Entonces, eh, hay que ser consciente de que aún se enfrentan desafíos, pero que esos desafíos se pueden enfrentar con diferentes dinámicas que se puedan solventar ese tipo de percances que se presentan. Por ejemplo, cuando hablamos de una política educativa, o sea, solemos pensar en planes, reformas, estadísticas, pero detrás de cada número hay una historia, un niño que tiene que caminar, recorrer kilómetros para llegar a su establecimiento educativo, donde los docentes arriesgan su vida para brindar ese conocimiento a los estudiantes. Entonces, o sea, no basta con aumentar esa cobertura si la educación no transforma vidas. Hay que hacer un replanteamiento de la educación, a la pedagogía que se está brindando, a los mecanismos que se le están brindando a nuestros jóvenes. Es esa educación de calidad que se quiere llegar, esa educación permanente, esa educación equitativa, que sea para todos sin importar su origen, condición o su género. Entonces, tenemos que ser conscientes que como territorio, como comunidad que habita en este territorio llamado Colombia, tenemos esa obligación de ser partícipes de ese cambio. O sea, hay que ser conscientes que después de años de conflicto en Colombia necesita aprender a sanar, necesita ese camino hacia la reconciliación y hacia la paz. Y la educación considero yo que es el camino más poderoso o más oportuno para lograrlo. No se puede construir la paz, pues si no la enseñamos con las nuevas generaciones a vivir en ella. La escuela debe ser un espacio en donde no solo se enseña matemáticas, no simplemente se enseña lenguaje, religión, por ejemplo, sino donde se fomente el respeto, la empatía, el diálogo, la importancia de conocer nuestra historia, la importancia de conocer mecanismos que nuestra misma Constitución nos brinda para nosotros como habitantes de nuestro territorio nacional.
ser consciente de que los niños, niñas y jóvenes pues han crecido que han crecido en medio de esa violencia, ese conflicto armado, pues necesitan herramientas especiales para entender su historia, para reconstruir a sus comunidades, para romper esos ciclos de odio y rencor en que han sido partícipes y pues que han sido creados en ellos. La educación no solo forma profesionales, ya también forma ciudadanos y es claramente nuestra responsabilidad, como lo he dicho en repetidas ocasiones, garantizar un territorio, una sociedad del futuro que sea constructora de paz, constructora de reconciliación, constructora de buenos hábitos. Entonces, pues si realmente creemos en un mejor futuro para nuestro país, debemos empezar por transformar la educación y desde este preciso momento del mancomunado, de manera concomitante con los entes gubernamentales y demás entidades que sean partícipes en este proceso formativo. Esa fue toda mi presentación, espero haya sido de su agrado, haya cumplido con las expectativas y que pasen un excelente término de día. Muchas gracias.